Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos, vamos a continuar con esta interesantísima y divertida historia del Mago de Oz. Veremos si nuestros héroes pueden lograr lo que tanto anhelan. Capítulo 12. En busca de la bruja maligna. El soldado de la barba verde los condujo por las calles de la ciudad de Esmeralda hasta que llegaron a la casita donde vivía el guardián de la puerta. Este funcionario les quitó los anteojos, los puso de nuevo en la gran caja y después les abrió la puerta de salida. ¿Qué camino nos llevará hasta la maligna bruja de Occidente?, preguntó Dorothy. No hay ningún camino, respondió el guardián. Nadie desea ir a buscarla. Entonces, ¿cómo vamos a encontrarla?, inquirió la niña. No será difícil, repuso el hombre, pues cuando ella sepa que están en el país de los Winkies, los hallará a ustedes y los hará sus esclavos. Quizá no, porque tenemos la intención de matarla, dijo el espantapájaros. Ah, eso es diferente, exclamó el guardián. Hasta ahora no la ha matado nadie, por eso pensé que ella los esclavizaría como a todos los demás. Pero tengan cuidado, es malvada y feroz, y quizá no permita que la maten. Marchen hacia Occidente, donde se pone el sol, y es seguro que la hallarán. Le dieron las gracias, se despidieron y echaron a andar hacia el oeste por los campos herbosos salpicados de florecillas. Dorothy aún tenía puesto el bonito vestido de seda verde que le dieron en el palacio. Pero ahora, para su gran sorpresa, descubrió que ya no era verde, sino blanco. La cinta que rodeaba el cuello de Toto también había perdido su tono verdoso, y era tan blanca como el vestido de la niña. Pronto dejaron muy atrás a la ciudad de Esmeralda, y a medida que avanzaban iban entrando en terrenos más quebrados y poco productivos, pues no había granjas ni casas en la región del oeste, y nadie trabajaba la tierra. El sol de la tarde les dio de lleno en la cara, ya que no había allí árboles que los protegieran con su sombra, y al llegar la noche, Dorothy, Toto y el león estaban muy cansados y se echaron a dormir sobre la hierba, mientras que el espantapájaros y el leñador montaban la guardia. Ahora bien, la maligna bruja de Occidente poseía un solo ojo, mas era tan potente como un telescopio y podía ver en todas partes. Sucedió entonces que mientras se hallaba sentada a la puerta de su castillo, lanzó una mirada a su alrededor y vio a Dorothy durmiendo en la hierba con sus amigos. Se hallaba muy lejos, pero a la bruja maligna le disgustó que estuvieran en su país. Por eso hizo sonar un silbato de plata que tenía colgado del cuello. Enseguida llegó corriendo desde todas direcciones una manada de lobos enormes, de largas patas, ojos feroces y dientes agudísimos. «Vayan a donde están esas personas y háganlas pedazos», ordenó la bruja. «¿No vas a esclavizarlas?», preguntó el jefe de la manada. «No», repuso ella, «uno es de hojalata, otro de paja, una es una chica y el cuarto un león. Ninguno de ellos sirve para el trabajo, así que pueden hacer los pedazos». «Muy bien», dijo el lobo, y se alejó velozmente, seguido por los otros. Fue una suerte que el leñador y el espantapájaros estuvieran despiertos, pues oyeron acercarse a los lobos. «Esta pelea es para mí», dijo el leñador. «Pónganse detrás de mí y yo los iré enfrentando a medida que lleguen». Tomó su hacha, que había afilado muy bien, y cuando se le echó encima el jefe de la manada, el leñador le cercenó la cabeza limpiamente, dejándolo muerto. No bien pudo levantar de nuevo el hacha, llegó otro lobo, el que también cayó bajo el cortante filo del arma. Había 40 lobos, y 40 veces bajó el hacha para matar a uno, de modo que al fin quedaron todos muertos frente al leñador. Entonces bajó su hacha y fue a sentarse junto al espantapájaros, quien le dijo: «Buena pelea, amigo». Esperaron hasta que Dorothy despertó a la mañana siguiente. La niña se asustó mucho al ver el montón de peludos lobos, pero el leñador le contó lo ocurrido y ella le dio las gracias por haberlo salvado. Luego la niña se sentó a desayunarse y después reanudaron su peregrinación. Esa misma mañana salió la bruja maligna a la puerta de su castillo y miró con ese terrible ojo que tan lejos veía.
Descubrió entonces a sus lobos muertos y a los forasteros que continuaban viajando por su país, lo cual la enfadó mucho más que antes. Enseguida dio 2 pitadas con su silbato de plata. Al conjuro del sonido llegó volando una bandada de cuervos tan numerosa que oscurecieron el cielo. La bruja maligna dijo al rey de aquellas aves: «Vuelen enseguida hacia los forasteros, arránquenles los ojos y destrócenlos». Los cuervos volaron velozmente hacia donde se hallaban Dorothy y sus amigos. Al verlos llegar, la niña sintió muchísimo miedo. «Esto me toca a mí», dijo el espantapájaros. «Acuéstense a mi lado y no sufrirán daño alguno». Todos se tendieron en el suelo, salvo el espantapájaros, quien se quedó de pie con los brazos extendidos. Cuando lo vieron los cuervos, todos se asustaron, como les ocurre siempre que ven un espantapájaros, y no se atrevieron a acercarse más. Pero el rey les dijo: «No es más que un hombre relleno de paja. Le arrancaré los ojos a picotazos». Y voló directamente hacia el espantapájaros, el que lo tomó de la cabeza y le retorció el cuello para matarlo. Entonces se le echó encima otro cuervo, y el espantapájaros también lo mató. Eran 40, y 40 veces retorció un cuello hasta que al fin quedaron todos muertos a su alrededor. Entonces dijo a sus compañeros que se levantaran, y de nuevo emprendieron su viaje. Cuando la bruja maligna volvió a asomarse y vio muertos a todos sus cuervos, le dio un ataque de furia e hizo sonar 3 veces un silbato de plata. Al instante se oyó un silbido ensordecedor y por el aire se acercó un enjambre de abejas negras. «Vayan donde están los forasteros y mátelos a aguijonazos», ordenó la bruja. Las abejas se alejaron velozmente hasta llegar al sitio por donde marchaban Dorothy y sus amigos, pero ya las habían visto y el espantapájaros había decidido lo que debía hacerse. «Sácame toda la paja y cubre con ella a la chica, al perro y al león», dijo el leñador. «Así las abejas no podrán picarlos». Así lo hizo el leñador, y mientras Dorothy se tendía al lado del león, sosteniendo a Toto entre sus brazos, la paja los cubrió por completo. Al llegar las abejas, no hallaron más que al leñador, de modo que se lanzaron sobre él y rompieron sus aguijones contra la hojalata, sin hacer el menor daño a sus víctimas. Como las abejas no pueden vivir sin aguijón, así terminaron todas, yendo a caer diseminadas alrededor del leñador en pequeños montones oscuros. Entonces se levantaron Dorothy y el león, y la niña ayudó al leñador a rellenar de nuevo al espantapájaros, hasta dejarlo tan bien como siempre. Esto hecho, otra vez emprendieron su viaje. Tanto se enfureció la bruja maligna al ver muertas a sus abejas, que pateó el suelo, hizo rechinar los dientes y se arrancó el cabello. Después llamó a una docena de sus esclavos, que eran los Winkies, les dio unas lanzas muy agudas y les dijo que fueran a destruir a los forasteros. Los Winkies no eran personas valientes, pero estaban obligados a obedecer, de modo que echaron a andar hasta que llegaron cerca de Dorothy. Entonces el león lanzó un tremendo rugido al tiempo que saltaba hacia ellos, y los pobres Winkies se asustaron tanto que se alejaron a todo correr. Cuando llegaron al castillo, la bruja maligna los golpeó con una correa y los mandó de regreso al trabajo, tras de lo cual se sentó a pensar en lo que podría hacer. No podía entender por qué fallaban todas sus tentativas de destruir a aquellos forasteros. Empero era una bruja tan poderosa como malvada, y pronto decidió lo que debía hacer. En un armario tenía un gorro de oro rodeado por un círculo de brillantes y rubíes, y este gorro era mágico. Quienquiera lo poseyera podría llamar 3 veces a los monos alados, los que obedecerían las órdenes que se les dieran, mas nadie podía disponer de aquellos extraños seres más de 3 veces. La bruja maligna había usado ya 2 veces el encanto del gorro. Una cuando esclavizó a los Winkies y se erigió en gobernante de su país, cosa en que la ayudaron los monos alados.
La segunda vez fue cuando luchó contra el mismísimo Oz y lo arrojó de la tierra de Occidente, cosa en la que también le ayudaron los simios. Solo una vez más podía usar el poder del gorro de oro, razón por la cual no le agradaba hacerlo hasta que se hubieran agotado todos sus otros poderes. Pero ahora que había perdido a sus feroces lobos, a sus cuervos y a las abejas negras, y que el león cobarde había espantado a sus esclavos, comprendió que solo le quedaba un último recurso para eliminar a Dorothy y sus amigos. Así pues, la bruja maligna sacó el gorro de oro del armario y se lo puso en la cabeza, hecho lo cual se paró sobre su pie izquierdo y dijo lentamente: «Epe, pepe, caque». Después se paró sobre el pie derecho y agregó: «Hilo, jolo, jalo». Acto seguido se plantó bien sobre ambos pies y gritó con toda voz: «Sisi, susi, sic». Y el encanto mágico empezó a dar sus frutos, pues se oscureció el cielo y empezó a oírse un extraño zumbido. Era el batir de muchas alas al que siguieron charlas y risas, y el sol brilló de nuevo al aclararse el cielo, mostrando a la bruja maligna rodeada por una multitud de monos, todos ellos dotados de un par de enormes y poderosas alas. El más grande de todos, que parecía ser el jefe, voló cerca de la bruja y le dijo: «Nos has llamado por tercera y última vez. ¿Qué nos ordenas?» «Vayan a buscar a los forasteros que han entrado en mi tierra y elimínenlos a todos salvo al león», ordenó la bruja. «Tráiganme la bestia, porque quiero ponerle los arreos de un caballo y hacerla trabajar». «Tu orden será obedecida», contestó el jefe. Luego, sin dejar de parlotear y hacer ruido, los monos alados volaron hacia el sitio donde se hallaban Dorothy y sus amigos. Algunos de los monos asieron al leñador y se lo llevaron por el aire hasta hallarse sobre una región salpicada de rocas muy agudas, y allí dejaron al pobre hombre de hojalata, al que cayó desde muy alto sobre las aguzadas piedras y quedó tan abollado y maltrecho que no pudo moverse ni gemir siquiera. Otros se apoderaron del espantapájaros y con sus largos dedos le arrancaron toda la paja del cuerpo y la cabeza. Con el sombrero, las botas y el traje hicieron un atadito que arrojaron sobre las ramas de un árbol muy alto. Los otros simios arrojaron unas cuerdas muy fuertes sobre el león y le ataron con innumerables vueltas hasta que no le fue posible arañar ni morder a ninguno. Después lo alzaron por el aire y se lo llevaron volando al castillo de la bruja, donde lo pusieron en un patio reducido, al que rodeaba una alta cerca de hierro, de modo que no le sería posible escapar. Mas a Dorothy no le hicieron el menor daño. Con Toto entre sus brazos, se quedó observando el triste destino de sus camaradas, mientras pensaba que pronto le llegaría el turno a ella. El jefe de los monos alados se le acercó volando, con los largos brazos tendidos y una mueca terrible en su fea cara. Pero entonces vio la marca del beso de la bruja buena en la frente de la niña y se detuvo de pronto, haciendo señas a los otros para que no la tocaran. «No podemos hacer daño a esa niñita», les dijo. «Está protegida por el poder del bien, que es mucho más fuerte que el poder del mal. Lo único que podemos hacer es llevarla al castillo de la bruja maligna y dejarla allí». Con gran suavidad levantaron a Dorothy y se la llevaron volando velozmente hasta llegar al castillo, donde la posaron sobre el escalón de entrada. «Te hemos obedecido hasta donde nos fue posible hacerlo», dijo el jefe a la bruja. «El leñador y el espantapájaros han sido eliminados, y el león está atado en tu patio. No nos hemos atrevido a hacer daño a la niña ni al perrito que lleva en sus brazos. Ha cesado el poder que tenía sobre nosotros, y no volverás a vernos». Acto seguido, sin dejar de reír y chacharear, los monos levantaron vuelo y se perdieron de vista en contados segundos. La bruja maligna se sintió tan sorprendida como preocupada al ver la marca en la frente de Dorothy, pues sabía muy bien que ni los monos alados ni ella misma podrían dañar en absoluto a la niña. Observó los pies de su prisionera y al ver los zapatos de plata empezó a temblar de miedo, porque conocía perfectamente el mágico poder que tenían.
Al principio sintióse tentada de huir de Dorothy, mas al mirar los ojos de ésta, vio reflejado en ellos la sencillez de su alma, comprendiendo que la pequeña desconocía el poder de aquel calzado mágico. De modo que rió para sus adentros y pensó: «Todavía puedo hacerla mi esclava, porque no sabe cómo usar su poder». En voz alta dijo a Dorothy con gran brusquedad: «Ven conmigo y no dejes de hacer lo que te mande. Si no obedeces, terminaré contigo como terminé con el leñador y el espantapájaros». La niña la siguió por muchas de las hermosas salas del castillo hasta llegar a la cocina, donde la bruja le ordenó lavar las cacerolas y platos, limpiar el piso y mantener el fuego encendido. Dorothy se puso a trabajar con toda humildad, dispuesta a cumplir en todo lo posible, porque se alegraba de que la bruja maligna hubiera decidido no matarla. Mientras la pequeña estaba ocupada en su trabajo, a la bruja se le ocurrió ir al patio y poner los arneses al león cobarde. Estaba segura de que la divertiría mucho hacerle tirar de su carruaje cuando saliera a pasear. Mas al abrir la puerta oyó tal rugido y vio al león saltar hacia ella con tal fiereza que tuvo miedo y volvió a salir corriendo sin olvidarse de cerrar de nuevo. «Si no puedo ponerte los arneses, al menos podré matarte de hambre», le dijo al león por entre los barrotes de la cerca. «No te daré nada de comer hasta que te haya domesticado». Y de ahí en adelante no le llevó alimentos al felino prisionero, pero cada día que iba a preguntarle si estaba dispuesto a dejarse poner los arneses, el león respondía: «No, si entras en este patio te morderé». La razón de que el león no tuviera que obedecer a la bruja era que todas las noches, mientras la malvada mujer estaba dormida, Dorothy le llevaba alimentos de la alacena. Después de comer, la fiera se tendía en su lecho de pajas y Dorothy se acostaba a su lado y conversaban de sus penurias al tiempo que intentaban idear algún plan para escapar. Mas no podían hallar el medio de salir del castillo, porque las puertas estaban guardadas por los Winkies y estos hombrecillos le temían demasiado a la bruja como para desobedecerla. La niña trabajaba mucho durante el día y a menudo la amenazaba la bruja con golpearla con el viejo paraguas que llevaba siempre en la mano. Pero en realidad no se atrevía a castigarla debido a la marca que tenía Dorothy en la frente. La pequeña ignoraba esto y temía por sí misma y por Toto. En una oportunidad, la bruja golpeó a Toto con el paraguas y el valeroso perrito se defendió mordiéndola en la pierna. Claro que la malvada mujer no sangró por la herida, pues era tan mala que la sangre se le había secado hacía mucho tiempo. La vida de Dorothy se fue tornando muy triste, a medida que comprendía lo difícil que le sería regresar al lado de su tía Em. A veces lloraba durante horas enteras, con Toto tendido a sus pies y mirándola fijamente mientras gemía apenado para demostrar lo mucho que sufría por su amita. Al perrito no le importaba realmente si nunca volvían a Kansas o al país de Oz, siempre que Dorothy estuviera con él. Pero se daba cuenta de que la niña sentíase desdichada, lo cual lo apenaba muchísimo. Ahora bien, la bruja maligna anhelaba profundamente ser la dueña de los zapatos de plata que calzaba siempre la niña. Sus abejas, sus cuervos y sus lobos yacían muertos, y ya había agotado todo el poder del gorro de oro. Si podía apoderarse de los zapatos de plata, estos le darían más poder que todo lo otro que había perdido. En todo momento vigilaba atentamente a Dorothy para ver si alguna vez se quitaba los zapatos y robárselos entonces. Mas la niña estaba tan orgullosa de su bonito calzado que se lo quitaba solo de noche y cuando iba a tomar su baño. La bruja le tenía demasiado miedo a la oscuridad para atreverse a entrar de noche en el cuarto de Dorothy a robar los zapatos. Y su temor al agua era mayor que su miedo a la oscuridad, de modo que jamás se acercaba cuando la niña se estaba bañando. La verdad es que la vieja bruja nunca tocaba el agua ni dejaba que el agua la tocara a ella. Pero la malvada mujer era muy astuta y al fin ideó una treta para obtener lo que ansiaba. Colocó un trozo de hierro en medio del piso de la cocina y luego, por medio de sus artes mágicas, hizo el hierro invisible para los ojos humanos.
Y ocurrió que cuando Dorothy cruzó la cocina, tropezó con el hierro invisible y cayó de bruces. No se hizo mucho daño, pero en la caída se le salió uno de los zapatos de plata, y antes de que pudiera recuperarlo, la bruja logró tomarlo y ponerlo en su huesudo pie. La mujer sintióse muy complacida por el éxito de su treta, pues mientras tuviera uno de los zapatos, era dueña de la mitad de su poder, y Dorothy nada podría hacer contra ella, aunque hubiera sabido cómo dañarla. Al ver que había perdido uno de sus zapatos bonitos, la niña se encolerizó mucho y dijo a la bruja: «¡Devuélveme mi zapato!». «Nada de eso», fue la respuesta. «Ahora es mío y no tuyo». «¡Eres una malvada!», exclamó Dorothy. «No tienes derecho a robarme el zapato». «Lo retendré de todas maneras», repuso la bruja riéndose de ella, «y algún día te quitaré también el otro». Esto enfadó tanto a Dorothy que, tomando el cubo lleno de agua que tenía cerca, arrojó su contenido sobre la bruja, mojándola de pies a cabeza. Al instante lanzó la mujer un agudo grito de terror, y luego, mientras Dorothy la miraba asombrada, empezó a encogerse. «¡Mira lo que has hecho!», chillaba. «En un momento me derretiré toda». «Lo lamento de veras», murmuró Dorothy, muy asustada al ver que la bruja se estaba derritiendo realmente ante sus ojos. «¿No sabías que el agua sería mi fin?», preguntó la bruja en tono lastimero. «Claro que no. ¿Cómo podía saberlo?». «Bueno, en pocos minutos dejaré de existir y tú tendrás el castillo para ti. He sido muy mala, pero jamás creí que una niñita como tú sería capaz de derretirme y terminar con mis maldades. Ten cuidado. Aquí me voy». Así diciendo, cayó formando un montón de cenizas oscuras que poco a poco empezó a extenderse sobre las tablas del piso. Al ver que realmente no quedaba nada de ella, Dorothy llenó otro cubo de agua y lo arrojó sobre las cenizas, las que barrió luego hacia afuera. Hecho esto, recogió el zapato de plata, que era todo lo que quedaba de la vieja, lo limpió y secó bien y volvió a ponérselo. Después, al comprender que estaba en libertad de hacer lo que deseara, salió corriendo al patio para contar al león lo que la maligna bruja de Occidente había llegado a su fin y que ya no eran prisioneros en una tierra extraña. Este es el fin de este increíble capítulo. ¿Quién se imaginaba que ese sería el fin tan sencillo de la bruja? Quisiera ver el poder de los zapatos de plata. ¿Qué piensan ustedes? Mañana continuamos con el siguiente capítulo, así que no se lo pierdan. Suscríbanse para recibir notificaciones y poder saber cuándo sale el próximo capítulo. Además, déjenme sus comentarios, que siempre estoy ansiosa por leerlos, y si quieren dejar un like sería lo mejor para mí. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.